En este video vamos a hacer teorías sobre inecuaciones polinómicas. Vamos a aprender a resolverla, a determinar su conjunto o solución. Y básicamente será una desigualdad que va a tener la forma de un polinomio donde vamos a tener a la x, a la incógnita, elevada a un exponente que va a ser mayor a 2. En este caso, de forma general, está elevado a la n. Y este polinomio puede ser mayor a 0, menor a 0, o en todo caso mayor o igual o menor igual. Acá vamos a tener presente que los coeficientes que multiplican a la incógnita son constantes. Y además que el coeficiente que va a multiplicar al exponente mayor debe ser diferente de 0 para considerarla como una inecuación polinómica. Además, n va a pertenecer a los enteros positivos. Ahora, para desarrollar una inecuación polinómica, lógicamente lo vamos a tener que factorizar para determinar puntos críticos. Y eso nos va a entregar las raíces de la inecuación. Y vamos a tener tres casos. El primer caso, cuando las raíces son reales y diferentes. Y acá, al ser raíces reales y diferentes, entonces van a existir raíces menores y raíces mayores. Por lo tanto, lo podemos ordenar de menor a mayor. R sub 1, que va a ser la primera raíz, que va a ser mayor a R sub 2, y así sucesivamente hasta R sub n. Y esto se puede hacer justamente porque son raíces diferentes, y al ser diferentes se van a poder ordenar. Vamos a presentar un ejemplo para poder desarrollar una inecuación con raíces reales y diferentes. En este caso tenemos la inecuación x cuarta más 2x cubo menos 9x cuadrado menos 2x más 8, y esto es mayor a 0. Y cuando estemos frente a una inecuación polinómica, lo primero que tenemos que hacer es factorizarla. Y uno de los métodos para factorizar una inecuación polinómica será el método de Ruffini. Y acá lo que vamos a hacer primero es tomar el número 8, que es la constante, y determinar sus divisores, los positivos y los negativos. Y en base a eso vamos a tomar valores para x con el fin de factorizar la inecuación. Ahora vamos a coger los coeficientes de la inecuación, que en este caso será el coeficiente de x cuarta es 1, el de x cubo 2, el de x cuadrado menos 9, de x menos 2 y la constante que es 8. Vamos a tomar primero x igual a 1. Lógicamente, el estudiante va a tener que probar con diferentes valores con el fin de que el residuo le dé 0. En este caso, estamos eligiendo x igual a 1 justamente porque ya sabemos que este x va a dar como residuo 0. Entonces, cogemos x igual a 1 y hacemos el método de Ruffini. El 1 baja, multiplicamos x por 1, que sería 1 por 1, y esto sería igual a 1. Luego sumamos 2 más 1, que sería igual a 3, y volvemos a multiplicar 1 por 3, que sería igual a 3. Luego sumamos menos 9 más 3, que sería igual a menos 6. Luego volvemos a multiplicar menos 6 por 1, que sería igual a menos 6, y luego sumamos menos 2 más menos 6, que sería igual a menos 8. Volvemos a multiplicar 1 por menos 8, que sería igual a menos 8. Y luego volvemos a sumar 8 más menos 8, y esto sería igual a 0. Entonces conseguimos que el residuo se vuelva 0. Ahora vamos a continuar factorizando lo que nos ha quedado, coeficientes 1, 3, menos 6 y menos 8. Ahora vamos a coger, por ejemplo, el x igual a menos 1. Bajamos el 1, lo multiplicamos con menos 1, nos da menos 1. Luego sumamos 3 más menos 1, esto sería igual a 2. Volvemos a multiplicar menos 1 por 2, lo que nos daría menos 2. Sumamos menos 6 más menos 2, sería igual a menos 8. Luego multiplicamos menos 1 por menos 8, esto sería igual a 8. Y sumamos menos 8 más 8, esto sería igual a 0. De nuevo el residuo nos ha quedado 0, entonces vamos a poder continuar. Ahora factorizaremos 1, 2 y menos 8. En este caso vamos a escoger el x igual a menos 4. Entonces multiplicamos 1 por menos 4, que sería igual a menos 4. Sumamos 2 más menos 4, que sería igual a menos 2. Y multiplicamos menos 4 por menos 2, que sería igual a 8. Sumamos y esto nos da 0. Ahora factorizaremos el 1 y menos 2. En este caso sería x igual a 2. Multiplicamos 2 por 1, que sería igual a 2. Y sumamos menos 2
más 2 que será igual a 0. Y hasta acá ya habremos terminado con el método de Ruffini. Y justamente los puntos críticos será x igual a 1, x igual a menos 1, x igual a menos 4 y x igual a 2. Ahora calcularemos el polinomio factorizado, el cual se va a obtener lógicamente igualando cada x que hemos utilizado para factorizar el polinomio a 0. El primero de x igual a 1, esto quedaría como x menos 1, que va a ser el primer paréntesis. El segundo, que es x igual a menos 1, quedaría como x más 1, que es el segundo paréntesis. Luego x más 4 y x menos 2. Y esto tiene que ser mayor a 0. Y así nos va a quedar el polinomio ya factorizado por el método de Ruffini, que justamente este será el primer paso que se utiliza para resolver inecuaciones, que es el de factorizar la inecuación. Ahora, el segundo paso será justamente calcular los puntos críticos. Ya sabemos cuáles son los puntos críticos, que sería x igual a 1, x igual a menos 1, x igual a menos 4 y x igual a 2. El tercer paso será calcular la recta real y determinar los intervalos. Entonces, en una recta real colocaremos los puntos críticos, que el primero será menos 4, luego menos 1, 1 y 2. Y a cada uno de los puntos les colocaremos un círculo no sombreado, haciendo referencia a que nos encontramos en un intervalo abierto, que justamente esto se da porque la inecuación es mayor a 0. Ahora, en el primer intervalo, que va desde menos infinito hasta menos 4, vamos a determinar el comportamiento de la inecuación. Y esto ya lo haremos muy rápido porque es muy similar al que se utiliza cuando se resuelve inecuaciones cuadráticas, el cual también lo hemos hecho en el canal. Entonces continuamos. Podemos coger cualquier valor de ese intervalo, del menos infinito hasta el menos 4, y reemplazarlo en la inecuación factorizada. Entonces, por ejemplo, el menos 5. Si reemplazamos menos 5 en x menos 1, esto nos quedaría como menos 6, y acá nos interesa el signo. Entonces, el primer paréntesis será negativo, el segundo paréntesis negativo, el tercer paréntesis negativo, y el cuarto también será negativo. Si multiplicamos estos signos, nos quedará positivo, y este signo será el comportamiento de la inecuación en este intervalo positivo. Luego, para el intervalo menos 4 y menos 1, cogemos cualquier valor y lo reemplazamos. Y acá el primer paréntesis nos quedará negativo, el segundo negativo, el tercero positivo y el cuarto negativo. Si multiplicamos, el signo general será negativo. Luego, para el intervalo menos 1 y 1, el primer paréntesis será negativo, el segundo positivo, el tercero positivo y el cuarto negativo. Si multiplicamos nos dará positivo. Luego, para el intervalo 1 y 2, el primer paréntesis será positivo, el segundo positivo, el tercero positivo y el cuarto negativo, lo que entonces dará un signo negativo. Luego, para el intervalo del 2 hasta el más infinito, el primer paréntesis será positivo, el segundo positivo, el tercero positivo y el cuarto positivo, lo que nos dará positivo. Luego, vamos a observar que la inecuación es mayor a 0. Por lo tanto, esta inecuación debería de ser positiva siempre. Por lo tanto, tomaremos los intervalos donde la inecuación es positiva, que va desde el menos infinito hasta el menos 4, desde el menos 1 hasta el 1 y desde el 2 hasta el más infinito. Luego, como un cuarto paso será ya determinar el conjunto solución en notación, que vamos a tener que x va a pertenecer al intervalo abierto desde el menos infinito hasta el menos 4, unido con el intervalo abierto de menos 1 a 1, y esto unido con el intervalo abierto de 2 hasta el más infinito. Y así es como hemos podido resolver un ejemplo con raíces reales y diferentes. Ahora pasaremos al segundo caso, donde vamos a tener raíces de multiplicidad mayor a 2. Y acá vamos a tener dos casos de igual manera, donde si la multiplicidad es par, entonces la raíz no se considera. Si la multiplicidad es impar, entonces la raíz sí se va a considerar. Y esto lo vamos a ver mediante un ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a tener ya una inecuación factorizada, que es el caso número 1. Recuerden que una inecuación polinomial la podemos factorizar mediante Ruffini, pero acá ya lo tenemos factorizada, que va a ser x menos 1 al cuadrado por x más 2 y por x menos 4. Y esto tiene que ser mayor o igual a 0. Acá recuerden que las raíces se determina igualando cada paréntesis a 0 y determinando el valor de x en cada uno de esos casos. Y la multiplicidad
la vamos a ver justamente cuando los paréntesis tienen un exponente mayor a 2. En este caso tenemos 1 que es x menos 1 al cuadrado. Su multiplicidad será 2. Y la teoría nos indica que si la multiplicidad es par, que es justamente 2, entonces la raíz no se va a considerar. Y esto nos va a quedar como x más 2 por x menos 4 mayor o igual a 0. Entonces, en base a esta inecuación, lo que vamos a hacer es determinar sus puntos críticos. Pero antes hay que tener en claro que justamente no se considera a los puntos críticos con multiplicidad par porque este paréntesis siempre va a ser positivo, justamente porque está elevado a un exponente par. Y al ser positivo, nosotros podemos dividir a cada lado de la inecuación, por ejemplo, por x menos 1, en este caso al cuadrado, sin alterar el sentido de la inecuación. Por ello es que se elimina siempre los puntos críticos con multiplicidad par. Diferente es el caso si es que nosotros, por ejemplo, queremos eliminar a x más 2. En este caso, si dividimos a cada una de las inecuaciones por x más 2, esto no lo vamos a poder hacer porque x más 2 sí puede tomar valores negativos. Y recuerden que al tomar valores negativos, el sentido de la inecuación cambia. Esto no sucede con x menos 1 al cuadrado. Como siempre es positivo, el sentido de la inecuación no cambia. Por ello es que sí lo podemos dividir a la inecuación por ese valor. Ahora vamos a determinar los puntos críticos para x más 2 y x menos 4. Entonces, el primer punto crítico será x igual a menos 2 y el segundo punto crítico será x igual a 4. Lo vamos a colocar en una recta real, donde vamos a tener a los puntos menos 2 y 4 y vamos a observar su comportamiento de cada intervalo. Desde el menos infinito al menos 2, si cogemos cualquier valor, entonces el primer paréntesis nos va a dar negativo y el segundo paréntesis también negativo. Por lo tanto, menos por menos será más. En ese intervalo será positivo la inecuación. Luego, para menos 2 a 4, si cogemos cualquier valor de este intervalo y lo reemplazamos, nos fijaremos el signo. El primer paréntesis nos dará positivo y el segundo paréntesis negativo. Por lo tanto, si multiplicamos más por menos, esto será menos. Luego, para el intervalo del 4 hasta el más infinito, si cogemos cualquier valor y lo reemplazamos en la inecuación, esta nos dará que el primer paréntesis es positivo y el segundo paréntesis también es positivo. Por lo tanto, si multiplicamos, será positivo. Ahora, como la inecuación es mayor o igual a 0, ¿esto qué quiere decir? Que son números positivos. Entonces, vamos a coger el intervalo donde la inecuación se vuelve positiva, que será desde el menos infinito al menos 2 y del 4 hasta el más infinito. Y acá sí vamos a tener algo en consideración. Nosotros hemos eliminado a x menos 1 al cuadrado, justamente porque siempre nos da valores positivos. Pero hay un valor en especial que no tiene signo, justamente que es el 0. Por ejemplo, cuando x menos 1 es 0, esto se cumple cuando x es igual a 1, que sería su punto crítico. Y para ese valor, la inecuación se vuelve 0, y la inecuación justamente es mayor o igual a 0. Por lo tanto, si se cumple, entonces lo vamos a considerar. Y colocaremos un punto negro todo sombreado en el valor de 1, justamente para considerarlo. Luego, para el cuarto paso, que es hallar el conjunto solución, lo vamos a determinar esto, como x va a pertenecer al intervalo abierto del menos infinito hasta el menos 2 cerrado, unido con el intervalo cerrado del 4 hasta el más infinito abierto. Y esto tiene que estar unido con el valor que cumple también con la inecuación, que sería cuando x es igual a 1. Y esto también lo incluimos. Y así es como hemos podido resolver una inecuación con multiplicidad mayor a 2. Ahora pasaremos al tercer caso, que es cuando las raíces no son reales. Y en este caso lo que vamos a hacer es que las raíces no se consideran en los intervalos. Nos referimos a las raíces no reales. Entonces, de igual manera, vamos a tener una inecuación factorizada, que es x más 2 por x menos 1 por x menos 3 por x cuadrado más 4. Y esto tiene que ser menor a 0. Lógicamente, si igualamos cada paréntesis a 0 para determinar los puntos críticos, el x cuadrado más 4 nos va a salir un número imaginario, justamente raíz no real.
Por lo tanto, ella es la que vamos a tener que no considerar. Entonces, para el segundo paso, que es calcular los puntos críticos, vamos a tener x igual a menos 2, x igual a 1, x igual a 3 y x igual a más menos 4 y que es un número complejo o un número imaginario. Luego, para el tercer paso, que es determinar la recta real, vamos a considerar los puntos críticos que son reales y los imaginarios los vamos a dejar de lado. Tenemos el punto crítico menos 2, 1 y 3. Y encima de cada punto crítico vamos a colocar un círculo no sombreado, haciendo referencia a que nos encontramos en un intervalo abierto. Vamos a determinar el comportamiento de la inecuación en cada intervalo que se ha formado. Esto ya lo hemos venido haciendo ya muchas veces y vamos a colocar directamente. Entonces, para el intervalo menos infinito hasta el menos 2, su comportamiento será negativo. Para el intervalo del menos 2 hasta el 1 será positivo. Para el intervalo del 1 al 3 será negativo y para el intervalo del 3 al más infinito será positivo. Ahora, como la inecuación es menor a 0, entonces la inecuación será negativa. Entonces tomaremos los intervalos donde la inecuación tomará valores negativos, que será del menos infinito hasta el menos 2 y del 1 al 3. Luego, para hallar el conjunto solución, lo que haremos será tomar en notación los intervalos que hemos cogido. Y diremos que x va a pertenecer al intervalo abierto del menos infinito hasta el menos 2 abierto, unido con el intervalo abierto del 1 al 3 también abierto. Ahora en posteriores videos estaremos haciendo ejemplos de inecuaciones polinomiales.